Bien, estamos aquí para el tema de la entrega final del ACA. El tema escogido, persistencia de datos, los compañeros Daniel Andrés Álvarez, quien les habla, Cristian Camilo Lengua y Juan Pablo Valencia. Vamos con la definición de qué es la persistencia de datos. Es la capacidad de un sistema para almacenar información de forma duradera en medios no volátiles, permitiendo que los datos se mantengan tras fallos o reinicios. En empresas o organizaciones es fundamental para garantizar la confiabilidad, integridad, disponibilidad y recuperación de la información. ¿Qué pasa si se pierden los datos en sistemas o aplicaciones como la banca o e-commerce? Esto puede repercutir en dinero, ya que los usuarios abandonen la plataforma y no la vuelvan a utilizar. El reto en sistemas modernos. Acá existen lo que son las bases de datos relacionales SQL que ofrecen una alta integridad y consistencia, pero son limitadas en cuanto a la escalabilidad. Las soluciones no SQL que priorizan la flexibilidad y el rendimiento en entornos distribuidos. Aquí para la integridad de los datos es fundamental encontrar un equilibrio entre el rendimiento, la durabilidad y la disponibilidad. ¿Cuáles son los tipos de persistencia de datos? Existe lo que es la persistencia fuerte, que se utiliza para garantizar el almacenamiento permanente de los datos críticos. Esto es más que todo también para aplicaciones como la banca y aplicaciones gubernamentales. Y la persistencia temporal, que prioriza la velocidad en datos de corta duración, que es ideal como para inicio de sesión o chats o juegos en línea. Y la persistencia híbrida, que combina ambos para dar un equilibrio, rendimiento, disponibilidad y durabilidad de manera eficiente. Aplicaciones de sistemas reales. En un sistema real como en un e-commerce existen tipos de datos como productos, en donde se utiliza la tecnología no SQL con su justificación de buena flexibilidad. A los tipos de datos como pagos, bases de datos relacionales que ofrecen alta integridad y las sesiones de usuario que usan la tecnología Redis por su alta velocidad. ¿Cuáles son los riesgos en fallas de persistencia? Una inadecuada gestión de la persistencia puede generar consecuencias significativas en el funcionamiento de un sistema. La pérdida o corrupción de la información afecta a la confiabilidad. Entonces aquí tenemos lo que es un cuello de botella porque ya es más difícil como volver a retomar y volver a tener un flujo en las operaciones. Asimismo, la falta de disponibilidad de los datos puede afectar o interrumpir el servicio, y lo mejor aquí es como tener un aviso en la página que la página está en mantenimiento mientras se corrige. Buenas prácticas en persistencia. Una adecuada gestión de la persistencia consiste en hacer copias de seguridad periódica, una buena replicación de los datos para evitar pérdidas ante los fallos, ya que es fundamental combinar las diferentes estrategias o tecnologías de almacenamiento para lograr un equilibrio entre rendimiento, integridad y escalabilidad en los sistemas. La conclusión. La conclusión en ese tema conceptual de la persistencia de datos es que es un componente fundamental en el diseño de sistemas modernos, ya que garantiza la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información. Una correcta implementación no depende de una sola tecnología, sino de todas las posibles, según el tipo de datos mencionados. En este contexto, tomar las decisiones acertadas, ser muy asertivos en donde almacenar la información, que permite construir aplicaciones eficientes, escalables y mantenibles en el tiempo. Las referencias de dónde extraemos la información. Muchas gracias y seguimos con el compañero Juan Pablo Valencia, quien nos hablará de las vulnerabilidades en Redis. Buenas tardes. Como mi compañero lo indicó, hablaré de las vulnerabilidades que se encuentran en el uso diario de Redis. Entonces, principalmente en todos los sistemas, generalmente el principal error es cómo se practica y cuáles prácticas se usan.
más que el mismo sistema. En este caso, como tal, principalmente Raíz es un servicio de caché que nos permite ser de una manera muy rápida y volátil todo el sistema, pero también es verdad que generalmente al desconocer su uso y sus formas de ser usada, tendemos a cometer muchos errores. Entonces, uno de los principales errores que generalmente se cometen al momento de usar Rails es exponerlos a Internet. Generalmente dejamos un puerto abierto públicamente, entonces cualquiera se puede conectar, hay problemas de que puedan robar la sesión, borrados, cambios de claves, uso de red privadas y en general se puede de maneras muy sencillas ir mitigando, por ejemplo con firewalls o eh, herramientas que a lo largo de la exposición les iré comentando. Entonces, en Rails debe ser un apoyo, no debe ser un servicio expuesto a Internet. Ese es uno de los principales. E incluso podemos ver que cuando se está trabajando, por ejemplo, en sistemas como sistemas de cloud, como AWS, vemos que generalmente lo que hacen los atacantes es intentar inyectar código en Rails principalmente para que seas tú el que lo corra y ellos tengan todos los privilegios y permisos. Entonces continuamos con la segunda, que sería las contraseñas, ¿cierto? Y el ACLS, que es principalmente el ACL, es una forma de permisos donde granularmente le doy permiso al usuario. Si no configuro o genero unos ACLs muy débiles, hay un mayor peligro a que se puedan robar tokens, se puedan robar sesiones. Entonces, ese uso de contraseñas fuerte y hacer que cada persona tenga un rol específico y granulado me va a permitir una mejor seguridad. Entonces, eso sería lo principal. Um, Como tal, esa es una de las claves fundamentales, granular y tener unas contraseñas fuertes, no las más contraseñas que generalmente solemos dejar muy expuestas, como 1, 2, 3. Son contraseñas que para nada deben ser utilizadas, no solamente aquí en Rails, sino en ningún lugar. Bueno, estos serían como los comandos generalmente más peligrosos, que serían como el plusquam, que es borrar todo, o config, que lo que hace es mostrar la configuración. Algunos keys que pueden afectar ese rendimiento. También es necesario restringirlos, especialmente se pueden usar incluso desde una parte de desarrollo, pero nunca en producción, nunca permitir que estén expuestos. En producción deben estar restringidos por cualquier medio. Eso sería lo principal y lo más fundamental. Ya seguimos con la parte de lo que pasa, por ejemplo, el TTL significa Time to Live. En español sería como tiempo de vida, lo cual da referencia principal a que debemos de mantener un tiempo limitado a todas las claves. Entonces debe haber una expiración, así también se evita de que haya una caché vieja, debe haber siempre como tal mucho cuidado a la hora de tener este tipo de sistema TTL, porque muchas veces no lo sabemos, pero no lo tenemos. Entonces lo que estamos haciendo prácticamente es dejar un token que nunca se va a expirar, y eso a la final no solamente genera que estamos usando Rails mal, porque no hay una capacidad para que se guarden datos, porque se van a guardar datos viejos, sino también lo estamos exponiendo. Entonces, lo principal sería tener también OPS, que es prácticamente la aspiración, políticas de esa aspiración, no mantener nada que esté viejo, inseguro, principalmente porque tanto afectamos como Rails a nivel de funcionalidad y tanto afectamos también a nivel de seguridad. Entonces, claro, es algo completamente vital. Ahora, tenemos el TLS, ¿cierto? Que es muy importante porque sería principalmente el cifrado. Muchas veces no utilizamos TLS, que
lo que genera y lo que nos permite es que haya primero un cifrado, así eso quiere decir que por más que intenten capturar esa sesión o ese momento, no van a lograrlo porque va a estar cifrado. Entonces vamos a tener un menor riesgo. Esos ataques van a pasar un tanto más, van a ser un tanto menos favorable para el atacante. Y si tenemos eso más el TT Live, que sería Time to Live, nos permite una muy buena seguridad. Entonces, esa sería una de las partes principales. También lo que hace es tener un límite de la memoria, lo cual es muy favorable porque como les dije anteriormente, si no tenemos también un caché que se va renovando, no tiene que ser tan seguido. Eh, lo que genera es que no hayan datos viejos, porque a veces, pues claro, funciona todo muy bien, muy rápido, pues estamos entregándole datos al usuario que están viejos. Entonces, eso es un gran problema. Y ya para finalizar, sería pues qué se puede hacer, ¿cierto? Con un checklist rápido de lo principal y que me va a permitir tener una seguridad en Rails, no solamente usarlo por usarlo, sino también tener buenas prácticas para la seguridad. Uno de los principales pues sería, como les dije anteriormente, el firewall, la autentificación, que sería principalmente también con ACL, que es los permisos granulados, el TLS, como explicamos anteriormente, que es el cifrado, es principalmente ese cifrado para que así no haya una intercepción y se conozcan todos los datos sensibles. El TTL, que sería las claves temporales, decirle, mira, esto limita, tiene un espacio de terminación, así también evitamos que haya cualquier inconveniente, no que un atacante capture solamente ese token en ese momento y ya con eso tendría para hacernos daño. Y ya lo otro sería pues la evitación de ciertos comandos como case, como mencionamos anteriormente con los demás comandos, ¿cierto? Y ya un monitoreo de la memoria que principalmente me permite tener un buen acceso a todo el ecosistema, a todo lo que estoy construyendo y también sería un indicador, como mencioné anteriormente, de que puede haber vulnerabilidades y pues no tengo un monitoreo de la memoria y no estoy aprovechando los beneficios principales de Rails, que es su velocidad en la memoria RAM principalmente. Y ya como tal, eso sería todo lo de la exposición. Rails principalmente acelera y ya otro sistema como Mongo o como sería SQL con Postgres, claro, generaría la conservación de los datos. Eso sería todo. Ya voy a continuamos con mi compañero Chris. Él les va a explicar. Ok, compañeros, muchas gracias. Bueno, ya para sintetizar y concluir esta exposición sobre persistencia de datos, miraríamos por qué nació esta persistencia, qué problema solucionaba, por qué nacieron las bases de datos no SQL. ¿Por qué? Porque el modelo relacional tradicional SQL, a pesar de que es muy poderoso, se enfrenta a unos límites críticos en la era moderna del desarrollo. ¿Como cuáles? Primero, que es un esquema rígido. SQL es un esquema en que cada fila debe tener las mismas columnas. Cualquier cambio de estructura, como añadir un campo nuevo a esas tablas, requiere una migración pesada que, dependiendo de la estructura que tenga esa base de datos, puede llegar a ser bloqueante. Mientras que las soluciones no SQL nos ofrecen un esquema dinámico, una flexibilidad total en la que podemos tener documentos con diferentes campos en la misma colección, permitiendo así iteraciones de desarrollo mucho más rápidas y sin migraciones. Otro problema de SQL sería la escalabilidad vertical. Para soportar más tráfico necesitamos comprar más servidores físicos, necesitamos mucho más hardware, que eso a la final se vuelve un costo muy grande. Es un límite físico que podemos llegar a tener. Mientras que con bases de datos no SQL, la escalabilidad es horizontal. Podemos distribuir los datos automáticamente en múltiples servidores pequeños y baratos. Si necesitamos más capacidad, simplemente añadimos otro nodo al clúster. Otro problema de SQL serían las relaciones complejas, las joins. Al normalizar los datos en muchas tablas, las consultas requieren múltiples joins para poder hacer consultas.
A escala masiva esto degrada y estresa drásticamente el rendimiento de lectura, mientras que en NoSQL tendríamos una optimización extrema, sin joins complejos, las operaciones de lectura y escritura son directas por llave o documento, logrando así latencias predecibles a cualquier escala. Y finalmente, para SQL tendríamos otra desventaja que sería el desfase objeto relacional. Las estructuras tabulares no mapean de forma natural con los objetos anidados que usamos en la programación orientada a objetos modernos, requiriendo ORMs mucho más complejos. Mientras que Redis y las bases de datos no relacionales, no SQL, tienen estructuras más modernas que se alinean perfectamente con formatos como JSON, BASEON y objetos de código, eliminando el impedance mismatch entre bases de datos y aplicación. Y como lo mencionaban los compañeros anteriormente, NoSQL, que significa No Only SQL, es un tipo de base de datos, es un ecosistema de soluciones diseñado para resolver problemas específicos en el modelo relacional, que nos da como resultado una escalabilidad masiva, estructuras de datos variadas y alta disponibilidad global. Tendríamos varios tipos, como sería la documental, que nos ayuda a almacenar bases en documentos tipo JSON y BASEON, como MongoDB o Couchbase. Tendríamos bases de datos clave-valor, que son diccionarios masivos altamente optimizados, usados más que todo para caché, como por ejemplo sería Redis y Dynamo base de datos. Tendríamos parágrafos, que eso está optimizado para navegar por relaciones complejas, por ejemplo Neo4j y Amazon Neptune. Y tendríamos las bases de datos NoSQL columnar, optimizado para lecturas y análisis de Big Data, como Cassandra o Acebase. Cada base de estas tiene un uso en la industria. Por ejemplo, para redes sociales tendríamos el modelado de grafo, que permite ver esas conexiones de amigos y amigos en milisegundos, algo que con SQL requeriría múltiples y lentos joins y una infraestructura muy grande. Tendríamos también usos en e-commerce, por ejemplo, un catálogo de productos que suele ser altamente irregular, porque un televisor difiere de lo que sería una camisa, de lo que sería un equipo de sonido. Ahí nos serviría una base de datos documental que permite guardar esos atributos variables, puede ser en formato JSON o BASEON, sin afectar el esquema de los demás productos. Y tendríamos también un uso en el Internet de las Cosas, el IoT. Por ejemplo, sensores enviando millones de métricas por segundo requieren bases de datos columnares que estén hiperoptimizadas para recibir todo ese tráfico y analizarlos en tiempo real. Una de las tantas soluciones NoSQL en la que quisimos profundizar sería Redis, que significa Remote Dictionary Server. No es solo una base de datos, es un almacén que estructura datos en memoria. ¿Cuáles son sus ventajas? Sobre la base de datos tradicional, las bases de datos tradicionales son en disco. Ellos persisten los datos permanentemente en discos de estado sólido o mecánicos, mientras que Redis trabaja directamente sobre la memoria RAM del servidor. Al evitar el acceso al disco, las lecturas y escrituras son órdenes de magnitud muchísimo más rápidas. Esta es una pieza clave de la escalabilidad moderna. Guardar en RAM lo que se consulta mucho y en disco lo que se perdura y no se consulta tanto. ¿Cuáles son las principales utilidades de Redis? Vamos a tener un caché de alta velocidad que almacena los datos de consultas SQL compleja o respuesta de API lenta, no lo va a traer, lo va a guardar en caché. También nos permite manejo de sesiones, que ya en arquitecturas modernas con múltiples servidores necesitamos un lugar central y que sea ultra rápido para validar si un usuario está autenticado. Redis maneja estas millones de validaciones de tokens por segundo sin estresarse y sin sudar. Y tendríamos PubSub, mensajería en tiempo real. Implementa el patrón publicador-suscriptor, que es el motor detrás de los chats en vivo, las notificaciones push, las arquitecturas guiadas por eventos, permitiendo que los microservicios se comuniquen instantáneamente. Ahora bien, pasaríamos a hacer lo que sería una práctica que alistamos para ver cómo funciona realmente Redis con unos comandos que, si bien son muy básicos, nos pueden dar una idea de qué tan poderoso puede llegar a ser Redis. Entonces, localmente
ya me monté mi máquina de Redis, aquí está, y vamos a proceder a hacer lo que sería una demostración en vivo. Abrimos PowerShell, maximizamos, y lo primero que yo haría sería conectarme con mi imagen Redis que tengo ya montado sobre mi máquina. Listo, ya estaríamos dentro. Una vez dentro, veríamos el uso fundamental que tiene Redis, que es guardar información simple en un formato llave-valor. Para lo cual usaríamos el comando set. Ahí me va a pedir la llave y un valor. Para ese caso, yo usaría la llave user, le daría un identificador, que puede ser el 1001, y le daría un valor. Para este caso, pues usaría mi nombre, Cristian. Ejecuto y Redis me responde con un OK, lo que quiere decir que si yo quisiera consultar ese user, si yo quiero consultar esa clave, Redis me traería el valor. Para este caso, que sería Cristian. Este sería el uso básico de lo que sería Redis. Tendríamos una segunda utilidad de Redis, que sería el almacenamiento de datos temporales. Este se usa para gestión de sesiones, ya sea por vencimiento de tokens. Empezaríamos con el comando setex para guardar justamente ese dato temporal. Nos pide una llave que normalmente suele ser una sesión. Vamos a decir que una sesión, en este caso la llamaremos ABCD. Nos pide un valor en segundos de cuánto va a durar, diríamos 15 segundos, y que en esos 15 segundos nos va a decir que está activa. Ejecutamos y Redis la guarda. Iríamos a consultar nuevamente esa sesión. Y nos diría que está activa. Si esperamos que pasen nuevamente esos 15 segundos y volvemos a hacer la consulta, ya nos diría que está nil. Efectivamente, la sesión ha caducado. Tendríamos un tercer uso, que serían objetos estructurados. ¿Qué pasa si no solo quiero guardar un solo dato, como vimos en el primer ejemplo, un clave valor, sino que quiero algo mucho más estructurado, algo que tenga muchos más atributos? Para eso utilizaríamos el comando hset. ¿Qué quiere decir hset? A diferencia del set que usamos al principio, acá le estamos diciendo que vamos a almacenar un hash. Y vamos a empezar a pasarle los parámetros, que para este caso sería un user profile, que sería igual, le puedo dar un identificador, diríamos que el 1002. Ahora nos pide darle los valores, podríamos darle un valor name, acá pues volvería a usar mi nombre. Usaría un valor, un rol, me daría un rol, que para este caso podría decir que soy estudiante. Entonces, student. Podría asignarme un grupo también. Que sería el 522.11. Y podría darme, no sé, un país. Ejecuto y Redis lo guarda. Ahora, ¿cómo puedo consultar esta información que acabé de guardar? Podríamos usar el comando hash get
all y decirle que me traiga todos los datos del user profile (1002). Y ahí me traería todos los atributos, tanto nombre, rol, grupo y país. ¿Qué pasa si quiero consultar solo uno de estos datos? Pasaríamos a solo tener el comando aquí get. Y ahí me traería el nombre. Ahora no quiero consultar el nombre, sino el rol. Me traería el rol también. Igual, si quisiera consultar el grupo. Ejecuto y funcionaría perfectamente. Y así es como funciona muy básicamente una base de datos no relacional como Redis. Eso sería todo por la exposición y agradezco a mis compañeros por haber preparado esto. Y con esto terminaríamos el ACA de la materia Ingeniería Web.